We are now. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépend où vous êtes. You know, in Canada, ¿Saben? it's earlier, En so- Canadá es más temprano That's ahora. true. Sí, claro, eso es Bonjour. cierto. Well, hello, everyone. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenue à tout le monde. Well, earlier Bueno, my friend Gabby speaking Hoy más Spanish, temprano and now tuvimos we a have Gaby Katusha, hablando español and we're gonna y ahorita talk estoy con mi amiga francés. Katushka y vamos a hablar en francés. Minutes, elle parlait en espagnol avec son amie Gabi. Et maintenant, on va parler français avec son amie Katusha. Yeah. Well, thank you everyone who is here watching, however you're watching. Gracias a todos los que están aquí viéndonos, no importa cómo sea que nos están viendo. So, Katusha, what would you like to talk Entonces, about? Katushka, ¿de qué te gustaría hablar hoy? I'll start in English. Je vais commencer par l'anglais. Voy a empezar en inglés. We've known each other for quite a few years now, right? Yeah. Nos hemos conocido por muchos años, ¿no, Lale? And I've had the pleasure, honor, Y he tenido el placer, el honor, to share el gozo de so many compartir conversations with tantas you. conversaciones Et j'ai le contigo. plaisir de vraiment avoir des conversations avec Lale où, vous savez, on discute, on pose des questions, tout ça. And there is one thing Y hay una cosa I didn't know what it was que no sabía qué era, that I knew you knew and I Pero didn't know. que yo sabía que tú sabías y yo no Dans sabía. la conversation, je ne savais pas quoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose que Lale savait, que je ne savais pas. Ou peut-être que je ne voulais pas savoir que je savais. Or maybe that I didn't want to know that I knew. Tal vez no quería saber que sabía. Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, dit-elle. And when you created this class, Conscious Vagina, Y cuando creaste esta clase de vagina consciente, fue como, there is something ahí there hay I algo need to know. que necesito saber. Quand Lale a créé sa classe Vagin Conscient, j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose là que j'avais besoin de savoir. It's a very unusual title for a class. It's a very provocative title for a class. C'est un nom très Es un título muy provocativo de clase, es un título muy inusual para una clase. What is it that we think it is and it isn't? Entonces, ¿qué es lo que creemos que es, que realmente no es? Vice versa. Et vice versa. Okay, let me give a little history. Ok, déjenme to contarles kind of how it came about. un poco la historia de By the un way, poco I la love historia when you speak de cómo nació esta clase. Elle adore quand je parle français. French. I miss it so much. It actually started in France. So I have to say, De hecho, empezó en Francia. started Conscious Vagina. Oh, wow! You know how to talk to an audience. De hecho, sabes cómo hablarle a la gente. Elle dit, en fait, cette classe a commencé en France, donc c'est les Français qui ont commencé Vagin Conscient. Yeah, so Not many anymore. of you know that Muchos de I'm ustedes a saben Voice for You facilitator. Que yo soy una facilitadora de la voz correcta para ti. Facilitatrice, la juste voix pour toi, la bonne voix pour toi. And what I love about that program, Y lo que amo de ese programa it applies to everybody. es que le aplica a todo mundo. Ce que j'adore dans ce programme, c'est que ça s'applique à tout le monde. We can have kids, Puedes tener hijos, podemos tener adultos, gente en negocios, terapistas de masajes. Everyone's drawn to having more of their voice in their world. Todos están atraídos a tener más de su voz en el mundo. Adultes, on peut avoir des gens qui sont dans le business, on peut avoir des mères au foyer, des massothérapeutes, toutes sortes de gens, et tout le monde a envie d'avoir plus de voix dans le monde, ou sa voix dans le monde. Yeah, and one of the many things that we do with activities in the Right Voice for You class Y una de las cosas que hacemos y todas las actividades que hacemos en la clase de la voz correcta para ti is explore different places that you may have locked your voice into your physical body. es explorar en qué partes del cuerpo podrías haber escondido tu voz.
And it's not like you even know it cognitively. Y es algo que ni siquiera sabes de manera consciente o cognitiva. And so it's a 3-day class, and all 3 days, I was facilitating people about their vaginas or their penises. Es una clase que dura 3 días y por lo tanto durante esos 3 días me encontraba facilitando a todas las personas acerca de sus vaginas o de sus penes. Yeah, and it became a joke that I should talk to the founder of Right Voice for You, which is Gary Douglas, and say, can I facilitate the Right Vagina for You class? Y entonces se convirtió en una broma en la que bromeábamos que tendría que hablar con Gary Douglas, que es quien fundó La Voz Correcta para Ti, bueno, y creó La Voz Correcta para Ti, para decirle, oye, ¿puedo facilitar una clase que sea la vagina correcta para ti? La clase fue en Aviñón, pero también fue online. And we had men and women all around the world who really had a lot of similar ways that they had locked their voice. Entonces teníamos hombres y mujeres alrededor de todo el mundo que tenían de ciertas similitudes de cómo y dónde habían encerrado sus voces en su cuerpo. Y al principio todo esto era una broma. People kept messaging me and letting me know how much their whole life changed after that class. Pero la gente después de esa clase me empezaba a mandar mensajes y me decía cuánto y cómo le había cambiado la vida. The next few months, I had different people in different classes that would have very similar types of conversations with me. Y entonces fue pasando el tiempo y empecé a tener más clases donde la gente tenía conversaciones muy similares conmigo de estos temas. So a few months later, I saw the founder of Access Consciousness, Gary Douglas, in Costa Rica. Entonces, unos meses después, vi a Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness en Costa Rica. And I went up to him and I was like, Gary, I had this class in France, and since then, the conversation of vagina keeps popping. Y entonces le dije, Gary, tuve una clase en Francia y a partir de entonces el concepto y la energía de la vagina sigue surgiendo. And it was so funny, but immediately out of my mouth was, can I facilitate a class about vaginas? Y entonces así luego se me salió decirle a Gary, ¿puedo facilitar una clase acerca de vaginas? And you know, Gary would never say yes unless he knew the future, like he taps into the future and says yes or no. Y Gary nunca diría luego así como sí, a menos de que él perciba el futuro que se va a crear con eso. And he immediately said, yes, go do it. Y de manera inmediata esta vez dijo, sí, ve y hazlo. And we even played about like, what's the title going to be? Inclusive jugamos con ¿y qué va a ser, cuál va a ser el título? And at first it was going to have a different title, but I realized that is a name that had a lawsuit with it, so I wasn't going to name it that. Le premier titre qu'on avait, il y avait un... So I and at first it was going to have a different title, but I realized that is a name that had a lawsuit with it, so I wasn't going to name it that. Al principio la clase iba a tener un título diferente, pero luego me di cuenta que ese título estaba relacionado a una demanda y dije, no, mejor no lo pongo así. And we just started having conversations and inviting people to the first intro class. Entonces empezamos a tener conversaciones y a invitar a la gente a la primera introducción de esta clase. The first class was online with lots of people from Japan and Asia. Y la primera clase fue en línea y había mucha gente de Japón y de Asia. And we were going to make it so anonymous and confidential. Y lo íbamos a hacer muy anónimo y confidencial para que nadie tuviera que revelar su nombre. Anonyme et confidentiel pour que personne ne doive révéler son nom.
it was private invitation to people, and it did not work. People started telling everybody, putting it on social media. Y iba a ser por invitación privada y demás, pero esto no funcionó. Todo el mundo lo empezó a postear en línea y todo el mundo lo empezó a compartir. Y la primera clase tuvo más de 80 personas en ella. Entonces solo empezó como una introducción, pero entre más facilitaba, la gente pedía más. Yeah, and it was interesting because then I went back to Gary and I was like, Gary, they're asking for more. Can I facilitate a one-day class? And he said, yes, do it. Entonces fui con Gary Douglas y le dije, oye Gary, la gente está pidiendo más, ¿puedo facilitar la clase de un día completo? Y Gary dijo, sí. Yeah, and you know, it's interesting because everyone's experience is different. Es interesante porque la experiencia de cada quien es diferente. Todos somos muy diferentes y nuestros cuerpos son muy diferentes. And I realized the more we facilitated, the more the men wanted to also be part of this class. Entonces, me di cuenta que entre más facilitaba, los hombres más querían ser parte de esta clase. Y de verdad es una clase que recibo comentarios y recibo feedback después de cada clase. Los hombres y mujeres empiezan a experimentar y a experienciar sus cuerpos de una manera diferente. Some say they have more confidence and they're less shy about being in the world. Algunos dicen que les da muchísima más confianza y ya no les da tanta vergüenza estar presentes en el mundo. Some people tell me, of course, their sex life with their partners becomes so much better. Otros dicen que su vida sexual con su pareja mejora bastante. Some people talk about their finances, their businesses grow. Otros hablan acerca de que sus finanzas y sus negocios crecen. Some have had some health things going on and their bodies healed and felt better. Otros han tenido temas de salud que después de esta clase su cuerpo se siente mejor. Entonces son siempre experiencias diferentes para diferentes personas. Y hay personas que tengo que la toman 5 veces, 8 veces, porque cada clase es distinta. Wonderful. ¡Qué increíble! Do we even need to say more? It's like this invitation, mystery invitation. Est-ce qu'on doit vous en dire plus? Ya no necesitamos decir nada, es esta invitación tan misteriosa. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez aussi envie d'avoir plus? Did you get that? Yeah. And, you know, I mean, for me, even like my mom asked me one day, like, what is this class that you advertise on Facebook and why are you doing it, you know? Hubo una vez que mi mamá me preguntó así como, a ver, Lale, ¿qué es esta clase que estás haciendo y por qué la promueves en Facebook? And I actually explained to her that it's like one of the most gentle, powerful classes that I facilitate. Y le expliqué que es una de las clases más gentiles, más nobles que he hecho y que he facilitado. Y como dijiste al principio, es como si fuera una conversación prohibida. Pero no es solo acerca de la vagina, sino es acerca de no tener juicios de ninguna parte de tu cuerpo. Allowing your body to be your best friend in creation and living. Es permitir a tu cuerpo tener
más bien esta permisión de vivir y de crear. And for me personally, facilitating these classes, like my world with nature is so different too. Y para mí, facilitar estas clases, el mundo y la naturaleza es totalmente distinto. Even the awareness of the changes on the planet, I perceive it differently. Inclusive las tomas de conciencia respecto a los cambios en el planeta las percibo de una manera distinta. I love watching their faces, being in a safe place to talk about anything. Y me encanta ver sus caras de estar en un lugar seguro para poder hablar de cualquier cosa. And what ended up happening is that with all the 1.5 days of Conscious Vagina, we also added a day about body processes for the body as well. Y lo que pasó es que después de la clase de 1 día y media de Vagina Consciente, agregamos una clase de procesos de cuerpos para también darle este soporte al cuerpo. So, any questions? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Yeah. So there's no question. Rosie says it's a great class. Don't miss it. Rosie dice, es una clase increíble, no se la pierdan. And Barbie says, hello, beautiful. Y Bárbara dice, hola, hermosa. No, I have to say, Rosie, I'm actually going to say something about you. Pero Rosie, de hecho voy a decir algo acerca de ti. The first time I met Rosie, I was going to Mexico after 1 year of being in Portugal for COVID. La primera vez que conocí a Rosie, yo estaba a punto de irme a México después de estar 1 año y medio en Portugal por COVID. And Rosie was so interested in this class, but she wasn't going to in-person events. Y Rosie estaba muy interesada en esta clase, pero no estaba yendo a clases presenciales. This class pulled her and her body into the class. Pero esta clase la jaló a ella con todo y su cuerpo a la clase. And, you know, I facilitate people online. I can facilitate them in person. Usually don't notice the difference because the energy's everywhere. Y facilito a la gente online y también en persona porque pues no se nota la diferencia porque la energía So está you en have todos to lados. find what works best for you. Pero tienes que encontrar lo que funciona mejor para ti. There's something about us bringing our bodies in the same room and gifting and receiving with each other. Hay algo acerca de traer todos nuestros cuerpos al mismo cuarto y ahora sí que regalar y recibir todos de manera simultánea. For Rosie, because she asked questions that I know were not easy for her, but she opened the door for people to know it's okay to ask any question. Y estoy muy agradecida con Rosie porque hizo preguntas que estoy segura que no fueron fáciles para ella, pero que le abrió la puerta a muchas otras personas a darse cuenta que pueden preguntar lo que quieran. Now, Conscious Vagina is a specialty approved class within Access Consciousness. La vagina consciente es una clase aprobada por Access Consciousness. So we do utilize the tools and questions with the tools. Entonces utilizamos las herramientas y las preguntas de Access Consciousness. And I've just found that still it ends up being a different space to have these conversations than any other class that's available. Y me doy cuenta de que este espacio, esta clase específica, es un espacio para tener estas conversaciones muy diferente a los espacios que se provocan en todas las demás clases. Sarah says, Katusha, your accent I love. Y por cierto, Sarah dice que le encanta tu acento, Katusha. Which one, the English one or the French one? I think it's the Francais and the English. Oh, je crois que c'est le français. Yo creo que son los dos acentos los que les gustan, las de inglés y el de francés. You are a great gift, and big hugs to you, Rosie. Rosie, eres un gran regalo y te mando muchos abrazos. Elle est un grand cadeau et qu'elle fait des gros hugs. Yeah, you know, I think sometimes we don't realize the gift that our bodies actually are.
Yo creo que a veces no nos damos cuenta del verdadero regalo que nuestros cuerpos son. Un cadeau. And even if you know your body is a gift, what if there's a whole other world you haven't even experienced yet? Et même si vous savez que Y votre corps est un aunque cadeau, supieras il y a que un tu monde cuerpo es un regalo, ¿qué tal que hay mucho ahí en el mundo Because que no like has I said, explorado sometimes aún? people do take this class, there's health things going on in their physical body. Porque a veces cuando las personas toman estas clases hay temas de salud que están sucediendo en sus cuerpos. It's one of the ways the body is communicating to something's off or something needs to be changed or someone else's, you know? Y a veces es como el cuerpo se comunica con nosotros, así como de, oye, algo está sucediendo, algo está cambiando, o algo está cambiando con alguien más. I just wonder, like, what contribution can conscious vagina be to you and your body? Entonces yo me pregunto, ¿qué contribución puede ser la vagina consciente para tú y para ti y para tu cuerpo? Et c'est tout. On n'en dira pas plus. Unless you have We any don't other know. questions. Do you have any other questions? ¿Y tú, Katusha, tienes alguna otra pregunta? No, solo me encanta esta energía de generosidad, de invitación, y digo, ¿qué es esto? Qué increíble, qué delicioso. L'invitation, me dit, oui, c'est quoi ce truc? Est-ce qu'il y a un truc pour moi là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Yeah. And, you know, one thing about this class is it also pulls in people like you from a totally different time zone. Una cosa de esta clase es que también de repente jala a personas como tú, Katusha, de una zona horaria totalmente diferente. So the next Conscious Vagina class is actually going to be in Mexico City. Entonces la siguiente clase de Vagina Consciente va a ser en la Ciudad de It's México. online available as well, También está disponible en línea, except the body process MTVSS day. That one you have to bring your excepto body la to. parte de MTVSS, que es MTVSS, que es el proceso de cuerpo, porque para eso sí tienes que traer tu lindo cuerpo a Ciudad de México. Had MTVSS before. What if it's such a different experience after a conscious vagina? Inclusive aunque hayas tomado la clase de MTVSS antes, ¿qué tal que es una experiencia totalmente diferente después de la clase de Vagina Consciente? And how much fun can we also have creating new possibilities with our bodies? Y qué tanta felicidad y cuánta diversión podemos crear mientras creamos más posibilidades con nuestros cuerpos. Me pregunto. La prochaine classe, and the next class, sera traduite en français. Yes, oui, oui. En français aussi. También vamos a tener traducción en francés, en español, en árabe. I am so excited because, you know, yeah, there's something very special about France. De hecho, estoy muy emocionada porque hay algo muy especial acerca de Francia. C'est vraiment un truc avec le français, la langue française, la France. Tu sais, ouais. And what else is possible? ¿Y ahora qué más es posible? All right. Thank you everyone for watching. Muchísimas now. gracias a todos por vernos ahora o vernos en un futuro. No, et plus tard. What else is possible with our bodies we've never considered before? ¿Qué más es posible con nuestros cuerpos que no habíamos considerado nunca antes? All right. And merci beaucoup, Katusha, for your translation. Katusha, muchísimas gracias por tu traducción. Au revoir. Bientôt. Adiós. Bye everyone. Adiós a todos.